Señor, lo mejor es que llegues bien temprano al servicio de adoración. Y es una exhortación nuevamente de amor para ti. Sé excelente para el Señor. Y vente temprano y llega puntual. Y miran, supuestamente el servicio comienza a 10:15. Y de repente digo, ¿por qué no lo movemos 10:30? Y seguramente, y varios me lo han dicho, no, porque vamos a empezar 10:45. O sea, es un problema cultural. Pero yo quiero animarte a que decidas, en el nombre del Señor, levantarte el domingo más tempranito de lo que te gusta levantarte y vente bien puntual a la iglesia. No es para mí, no es para el que está a tu lado, es una forma de honrar al Señor y decirle, mira, Señor, si a la chamba tengo que llegar temprano y me esfuerzo por hacerlo, para adorar tu nombre y estar con la familia de Dios, todavía lo voy a hacer mucho mejor. Amén. Toma con mucho amor esta exhortación para ti y que podamos estar todos a las 10:15 de la mañana para comenzar el servicio de adoración. Muy bien, ahora en esta mañana le pedí a mi querido hermano, amigo, paisano Ever Bautista que continuara la reflexión del libro de Jueces. Y coincidió con que a principio de semana por ahí me empecé a sentir agripado y bueno, ahora él ya de por sí estaba programado, pero tiene el privilegio de compartir la palabra, así que voy a pedirte que pases por favor y los dejo con Ever Bautista para que la palabra del Señor siga siendo expuesta verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, como lo hacemos en las iglesias de Calvary. Así que adelante, Ever, gracias. Ok, buenos días. Bien, vamos a hacer una oración para empezar, así que te invito a que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre amado, te agradecemos mucho, Señor, por esta mañana, por la bendición, Señor, que nos das de estar acá. Estamos agradecidos porque nos has hecho hijos tuyos y una iglesia tuya también, Señor. Y Padre, queremos pedirte para que el tiempo que vamos a tener ahorita de leer tu palabra, de estar atentos a lo que tienes para enseñarnos, Señor, podamos tener el corazón abierto, Señor, y también pues que lo que vamos a leer pueda incomodarnos, Señor, para que pues también entendamos, Señor, las cosas que quieres para nuestra vida. Padre, te lo rogamos, Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, hermanos, como dijo Miguel, ahorita tengo la oportunidad de continuar con lo que nos habíamos quedado. Si habías ya estado aquí con nosotros, te acordarás que estábamos viendo el libro de Jueces, ¿sí? Así que vamos hoy a continuar con esta serie. Y bueno, recapitulando un poco lo que habíamos visto las semanas pasadas, digo, hace 8 días fue un poquito diferente, pero hace 2 semanas nos habíamos quedado en los primeros versículos del capítulo número 7. ¿Alguien se acuerda el nombre del personaje que hemos estado viendo el último domingo? Estábamos viendo a Gedeón, ¿verdad? Y hay varios puntos o varios relatos que vemos en Jueces, ¿no? Acerca de la vida de Gedeón, de cómo el Señor le habló, y aunque él era, pues vemos que no era ni de una familia así como de renombre, tampoco era como el hijo mayor, ¿no? Sino que era pues alguien poco conocido, ¿no? El Señor lo utilizó. Y recapitulando un poco para ya entrar con lo que vamos a ver el día de hoy, en la lectura previa a lo que vamos a ver ahorita, se nos narra en la Biblia cómo Gedeón es llamado para librar al pueblo de Israel de los madianitas principalmente y de otros poblados, otros grupos, ¿no? Que también oprimían a los de Israel. Dice la Biblia que la opresión era muy grande, ¿no? Entonces en Israel había hambre, había inseguridad, había pobreza, ¿no? Entonces cuando el pueblo de Israel se sintió oprimido y se sintió ya hastiado de la opresión de los madianitas, pues ellos clamaron a Dios, ¿no? Porque querían ser librados de este castigo. Y es cuando el Señor le habla a Gedeón, ¿no? Entonces la lectura previa
sigo resumiendo un poco, nos habla de que Gedeón se levantó, ¿no? Te acordarás que ahí pidió algunas señales a Dios como para ver si sí era cierto que él era el escogido, ¿no? Y llegamos a un punto en donde Gedeón llama a la guerra, ¿no? a Israel, y logra juntar bastante gente. Nos dice la Biblia que juntó 32,000 hombres, ¿no? Y entonces ahí empieza algo bien chistoso, porque el Señor le dice, no, ¿sabes qué? Son muchas personas, ¿no? Entonces dice, si yo les doy la victoria con esos 32,000, dice, los de Israel se les va a subir el ego, ¿no? Y van a empezar a decir, es que somos muy buenos guerreros y somos muy inteligentes, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Le dice, son muchos, entonces diles que los que tengan miedo, que los que no estén seguros de poder ir a la guerra contra los de Madián, dice, diles que se vayan a su casa, ¿no? Entonces de 32,000 pasó a tener 10,000 hombres nada más, ¿no? Gedeón. Y en el capítulo 8 vemos que los de Madián eran más de 130,000 hombres, ¿no? Era un ejército muy, muy grande. Y aún así Dios le dice a Gedeón, no, ¿sabes qué? Siguen siendo demasiados. Entonces los lleva a tomar agua y les dice que los que tomen de una manera no tienen que ir a la guerra, y los que tomen de otra manera son con los que se tienen que quedar. Y pues Gedeón termina quedándose solamente con 300 hombres, ¿sí? No sé si fue inspiración o algo para la película de 300, pero bueno, así fue la historia, ¿no? Y en el versículo número 8 es donde nos quedamos, ¿no? De Jueces capítulo 7, que nos dice que que Gedeón se quedó con estos 300 hombres y fue en donde nos quedamos, ¿no? Entonces la lectura sigue en el versículo 9, y ahorita vamos a leer los versículos 9 y hasta una parte del 11. Jueces 7, 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Hasta ahí nos quedamos tantito. Ahora, Gedeón no era así como el modelo de líder que a veces nos gustaría ver, ¿sí? No era un hombre ni muy decidido, ni muy valiente, ni muy seguro, ¿no? de sí mismo, pero por alguna razón Dios escogió a Gedeón, ¿no? Y vemos que Gedeón, desde que el Señor le habló por primera vez, como que siempre tenía esta duda, ¿no? de seguir adelante. Vemos, él tuvo varias señales, ¿no? a lo largo de su historia. Vemos desde que cuando él hizo el altar y que había un ángel del Señor, ¿no? que él habló directamente con Dios, ¿no? También vemos lo del vellón, que si estaba seco, que si estaba mojado, ¿no? Y parece que poco a poco Gedeón como que va tomando confianza, ¿no? en lo que el Señor le está diciendo, pero sin embargo es chistoso o es curioso, porque podemos ver que aunque Gedeón no era el líder así de aguerrido, de valiente, ¿no? para ir a la batalla, pues vemos que el Señor, que es creador de nosotros y que es soberano, pues empieza a darle como herramientas o señales, ¿no? a Gedeón de que era él el que tenía que ir a la batalla. Y esto nos hace recordar que es algo que sucede a veces parecido a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Porque mira, yo veo aquí en la lectura de Gedeón que el Señor es comprensivo con las situaciones con las que nosotros estamos enfrentando. Cuando nosotros estamos haciendo lo que el Señor pide de nosotros, con cumplir su palabra, con obedecerle, con hacer esas cosas que pues nosotros no queremos, ¿no? pero que sabemos que tenemos que hacerlas, lo que podemos ver aquí con Gedeón es que Gedeón ya no fue tan intenso en pedirle una señal más a Dios, ¿no? Él no dijo, Señor, ya tengo 300 y pues por favor, ¿no? enséñanos si en verdad tenemos que ir a pelear contra los de Madián. No, el Señor
también es comprensivo con nosotros, ¿no? Y sabe que las cosas, a lo mejor para nosotros, para nuestra manera de ver las cosas, pues pueden ser difíciles, ¿no? Que hay situaciones en las que hemos estado cumpliendo con la palabra del Señor, hemos tratado de buscar su compañía, su presencia en nuestra vida, y eso no va a ser garantía de que las cosas vayan a empezar a salir así y a fluir bien, ¿no? Sino que sabemos que estamos en un lugar que es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Y que nosotros, al estar en un lugar que no es de acuerdo a lo que el Señor quiere, pues también va a haber momentos en los que vamos a estar como Gedeón, ¿no? En los que vamos a tener que tomar decisiones que no son tan lógicas, que no tienen tanto sentido de acuerdo a las formas en las que nosotros lo vemos, pero el Señor como que nos va alentando, ¿sí?, a que nosotros podamos seguir cumpliendo con lo que ya hemos estado empezando a hacer desde un inicio. Y creo que esto va más aplicado a la vida de los creyentes, ¿sí? Hemos visto en varias veces cómo la iglesia moderna, la iglesia del Señor, es comparada con el pueblo de Israel, ¿sí?, en el sentido de que ahora somos el pueblo, somos las personas que Dios ha escogido, ¿no? Y cuando nosotros estamos pensando en que somos la manifestación de Dios para este mundo, pues también es bueno que veamos que el Señor no es como que nos diga, ahí vas, ¿no? Y te suelta y ya se queda así esperando a que hagamos algo memorable, ¿no? O algo importante, ¿no? Sino que el Señor no nos suelta en este camino, ¿sí? Y así como a Gedeón, pues primero fue mostrándole que él era el elegido para liberar a Israel de ciertas formas, y vemos que en Gedeón también estaban esas dudas, ¿no? Él no estaba tan dispuesto a hacerlo así a primera instancia, pero el Señor empieza a encaminar a Gedeón primero a cumplir con la voluntad de Dios, ¿no?, que era liberar al pueblo de Israel, pero también para que Gedeón fuera cumpliendo las cosas para las cuales él estaba en ese lugar, para las cuales él había sido escogido. Y si lo vemos ahora con nuestra vida como iglesia en general y también de manera individual, podemos ver que también el Señor hace eso con nosotros, ¿no? Porque el Señor nos ha dado diferentes propósitos o diferentes dones también a cada uno de nosotros, y el Señor también, si nos ponemos a ver nuestra vida así desde un punto más general, pues podemos ver que el Señor también ha ido poniendo las cosas para que nosotros hayamos cumplido con lo que hemos hecho en el nombre del Señor. Y esto también nos habla de que es importante, es bueno para nosotros como hijos de Dios que aprendamos a escuchar cuál es la voluntad y cuál es lo que el Señor nos está pidiendo para nosotros, ¿sí? Creo que como cristianos del año 2023, muchas veces nos gustaría escuchar la palabra de Dios así de una manera clara, ¿no? Y que me diga, sí, Ever, tienes que tomar esta decisión. Pues eso sería mucho más fácil, pensamos nosotros, ¿no? Pero la verdad es que el Señor no va normalmente a hacerlo de esa manera, sino que de acuerdo a las cosas que el Señor ha puesto a nuestro alcance, tenemos que también aprender a escuchar la palabra de Dios. Luego el versículo 11 termina diciendo y dice, y él, refiriéndose a Gedeón, dice, descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento.
retomando el tema de aprender a escuchar la palabra de Dios, les decía, ¿no? Muchas veces nos gustaría ser como Gedeón, ¿no? O como muchos hombres del Antiguo Testamento, ¿no? Que escuchaban la voz del Señor, ¿no? Pero aquí podemos ver que la manifestación de Dios tanto para nosotros, para su iglesia, como para el mundo, no es necesariamente con una voz que nosotros podamos escuchar, ¿sí? No es lo usual, ¿sí? Pero lo que podemos aprender de lo que estaba viviendo Gedeón en ese momento era que la voluntad de Dios y los planes, o sea, su palabra para nosotros, no la podemos nosotros encasillar a una o dos maneras que nosotros pensamos que son las correctas, ¿sí? Porque cuando estamos enfrentando situaciones que no sabemos qué hacer, a veces queremos hacerle como Gedeón, ¿no? Que Gedeón decía, Señor, si el vellón en la mañana está seco y todo alrededor está mojado, es porque tengo que ir, ¿no? Y queremos que el Señor nos hable de esa manera y le decimos, Señor, si mi jefe me ofrece un salario al doble de lo que gano, dice, entonces tengo que hacer tal cosa, ¿no? Pues la verdad es que las cosas no siempre funcionan de esa manera, ¿sí? Y podemos ver que si bien Gedeón y Dios le concedió esas señales porque así era la voluntad, los propósitos de Dios, también podemos ver que en Gedeón pudo entender la voluntad del Señor, pero no solamente con lo que él escuchaba acerca de Dios o la voz que escuchaba él, ¿no? Sino que hay más medios que Dios puede usar para que nosotros podamos escuchar, entender cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos discernir entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere para nosotros, pues creo que ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Porque si nosotros vivimos toda nuestra vida así, una y otra vez, ¿no? Día tras día, y lo vivimos así sin preocuparnos por qué es lo que el Señor quiere, pues nosotros no vamos a poder entender cuál es la voluntad del Señor. No vamos a poder entender qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero si nosotros estamos conscientes que Dios nos puede hablar de muchas maneras, y cuando estamos en el tráfico y en el trabajo y con la familia y cuando nos vamos en cada momento de nuestro día, estamos conscientes que hay un plan de Dios para nuestro mundo, para nosotros, pues vamos a poder, bueno, eso va de la mano con la oración, con leer la palabra, vamos a poder entender o poder aprender a escuchar la voz del Señor, ¿sí? Y vamos a ver que empiezan a suceder cosas que pudieran parecer cotidianas, ¿no? Porque los madianitas, pues nada más uno le estaba contando su sueño a otro, ¿no? Pero Gedeón estaba en el momento que debía de estar y con el corazón indicado, y él pudo entender cuáles eran los planes de Dios en ese momento para Israel y para Madián, ¿no? Pero es lo mismo para nosotros, hermanos. Y si nosotros empezamos a poner atención y buscamos al Señor en oración y le pedimos que nos muestre qué es las cosas que nosotros debemos de hacer, esas cosas que parecen cotidianas van a empezar a cobrar sentido y vamos a ver que empiezan a suceder cosas, ¿no? Y ahora sí que vamos como atando cabos, ¿no? Y el Señor nos empieza a mostrar cuál es su voluntad para nosotros. Pero nosotros queremos encasillar a Dios, ¿no? Y decimos, no, es que Dios me tiene que hablar por medio del pastor, ¿no? O el Señor me tiene que hablar a través de ese hermano que se ve que es bien cristiano y que siempre se ve que lee la Biblia, ¿no? Pero la verdad es que las cosas no siempre suceden de esa manera, ¿sí? Sino que el Señor no se va a encasillar, no podemos definir nosotros la manera en la que el Señor nos va a hablar, sino que tenemos que estar atentos a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y también tenemos que ver, hermanos, que la soberanía de Dios y su voluntad tampoco están limitadas por las cosas que nosotros hagamos, ni por las cosas que hacen los que no conocen a Dios, ¿sí? Hay
historias en la Biblia donde podemos ver que el Señor cumplía con sus planes, utilizando incluso a gente que no era, dijéramos, judía o creyente, ¿no? Sino que la voluntad del Señor está por encima de las cosas que suceden en nuestro mundo, ¿sí? Y vemos que la gente que tiene cierta influencia o cierto poder, pues toma decisiones, ¿no? Que pudieran ser buenas o malas de acuerdo a lo que nosotros creemos que es bueno o malo, ¿sí? Y decimos a partir de lo que nosotros pensamos que una decisión es buena o que una decisión es mala, ¿no? Y pensamos que la gente también está cumpliendo con lo que ellos quieren. Y ellos también creen que están cumpliendo con lo que ellos quieren, ¿sí? Pero vemos en la Biblia que Dios también usa esas situaciones, esos momentos, esas decisiones para cumplir precisamente sus propios planes de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para las cosas que deben de suceder en este mundo. Y vemos, ¿no? Es fácil, puedes entrar a redes sociales o a noticias o lo que sea, ¿no? Y la gente está cada vez buscando su beneficio propio, ¿no? Y buscan desarrollar nuevas cosas y buscan implementar o hacer ley ciertas cosas que pudieran ser buenas o que pudieran ser malas, ¿no? Pero cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios para este mundo, nada más estamos viendo cómo ellos, aunque no se den cuenta, están haciendo lo que Dios quiere que suceda para nosotros. Y como cristianos, como iglesia de Cristo, es bueno que también estemos al tanto de esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas cosas, una, nos van a motivar. Porque si conocemos la voluntad de Dios y vemos que estos cuates que ni siquiera respetan lo que Dios es, pero sin darse cuenta cumplen con lo que Dios hace, pues también nos damos cuenta de la soberanía y del poder del Señor, ¿no? Pero eso también nos ayuda a que nuestros ministerios, a que las cosas que nosotros estamos haciendo con nuestros propios, nuestro ser, nuestra familia, con la gente con la cual tenemos interacción, pues también eso nos ayuda a que nuestra manera en la que nos comportamos, nuestra conducta, nuestras decisiones, podamos nosotros también irlas tomando de acuerdo a lo que el Señor ha pedido que nosotros hagamos. Y a lo mejor para Gedeón, digo, la verdad, no sé qué hubiera yo pensado, ¿no? Porque imagínate, ya has visto cómo el Señor ha respondido, ¿no? Tus inquietudes. Gedeón tenía muchas inseguridades, ¿no? De si debía hacer o no hacer unas cosas, ¿no? Y él clamaba, él le pedía al Señor señales para poder hacer lo que él estaba pidiendo. Y el Señor se las muestra, el Señor le contesta las dudas que él tenía, ¿no? Entonces llega un punto, yo creo el más crucial o uno de los más importantes de su vida, ¿no? Donde él solamente tiene 300 hombres y ven el campamento de Madián, ¿no? Y dice que el número de sus camellos era innumerables, ¿no? Dice que eran como arena del mar, ¿no? Entonces era algo imposible de cuantificar, de contar, ¿no? Entonces no sé qué pasaba por la cabeza de Gedeón. Seguramente tenía miedo o inseguridad, ¿no? Porque yo creo que, bueno, al menos así hubiera sido yo, ¿no? Yo creo que hubiera bajado al campamento de Madián, que eso ya era muy arriesgado, ¿no? O sea, viéndolo franco. Pero no sé si en Gedeón realmente estaba el deseo de encontrar algo que le dijera que fuera, ¿no? Yo creo que la parte humana hubiera dicho, ay, ojalá me encuentre algo que me diga que no tengo que ir, ¿no? Pero llegó a las orillas, ¿no? Ahí de Madián, bueno, del campamento de Madián, y dice que escucha que había 2 madianitas, ¿no? Ya lo leímos, y uno le cuenta su sueño a otro, y el otro madianita le contesta la interpretación del sueño, ¿no? Y a lo mejor era el miedo que tenían porque ya habían escuchado acerca de Gedeón, o a lo mejor era, no sé, ¿no? Pero lo que sí es que era la palabra de Dios mostrándole a sus hijos, a su pueblo, qué era lo que tenían que hacer. Y hay algo interesante también en el sueño de este madianita, ¿no? Porque lo vamos a leer nuevamente. Y en el versículo
Bueno, dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Si tú buscas cómo era un pan de cebada, había, dijéramos, dos granos que eran muy importantes en la gastronomía de la región, ¿sí? Uno de esos granos era el trigo y otro de esos granos era la cebada. Pero hay una diferencia muy grande entre el grano de trigo y el grano de cebada. Si tú lo investigas un poco, vas a encontrarte que el pan de cebada era lo más básico, lo más sencillo, mejor dicho, de la comida de ese entonces, ¿no? y de esa región. Resulta que los panes de cebada era lo más accesible en sentido económico, ¿sí? Es decir, la gente de pocos recursos no podía comprar pan de trigo, ¿sí? Porque era algo más costoso, era algo pues, así como más fresa, ¿no? Pero el pan de cebada era el pan del pueblo, dijéramos, ¿no? De la gente que no tenía mucho dinero, de la gente trabajadora, de esos sectores, ¿no? ¿Qué quiere decir? O lo que algunos entienden con este sueño es que una interpretación más profunda de este sueño es que Gedeón, si tú te acuerdas, él no era ni de la tribu de los levitas, ni de la tribu de Judá, ni de la tribu, no, ¿verdad? Dice que era de una familia sencilla, que él era uno de los más chicos de su familia, ¿no? Entonces Gedeón siempre tenía como ese miedo, esa inseguridad de que no era nadie, ¿sí? De que era alguien débil, de que era a lo mejor alguien pobre, de que era alguien sin importancia, ¿sí? Pero el sueño que menciona que era un pedazo de pan de cebada, o sea, de algo barato, de algo que no tiene gran cosa, ¿no? Ese pan que según el sueño bajaba y derribaba las tiendas de los madianitas, pues también era una manera en la que el Señor estaba afianzando la confianza de Gedeón, ¿sí? Seguramente él entendió que el pan de cebada no era un pan de trigo, ¿sí? Sino que era algo desechable, algo sin importancia, ¿sí? Y es una manera en la que el Señor también estaba hablándole a Gedeón. Y algo también interesante es que pues Gedeón ya se estaba haciendo de cierta reputación, ¿no? En la guerra que ellos estaban teniendo con los madianitas. Y el madianita que escuchó el sueño de su amigo, de su compañero, pues le da como el sentido del significado de ese sueño, ¿no? Y es una buena lección también para nosotros, que si nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo para nosotros, eso también funciona como un testimonio de la gracia o de la fuerza del Señor, ¿sí? Y por alguna razón estos madianitas ya tenían miedo tanto de Gedeón como del Dios de los israelitas, ¿no? Y esas cosas tampoco pueden detener la voluntad del Señor. Y luego en el versículo número 15 dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos, ¿sí? El cambio así de actitud que hubo en Gedeón fue así, inmediato, ¿sí? Porque si leemos versículos atrás o unos cuantos pasajes atrás, vemos a un Gedeón que tenía miedo, a un Gedeón que de seguro decía: no, yo no, utiliza a X o Y persona, ¿no? O alguien que dudaba mucho acerca de cuál es lo que el Señor estaba pidiendo o los planes de Dios para la vida de Gedeón. Pero cuando Gedeón escucha la conversación de los madianitas, y seguramente él empezó a recordar, ¿no?, las cosas que él ya había vivido cuando derribó el altar de Baal, cuando el Señor también le habla,
¿no? Cuando tiene lo de sus señales del vellón, y cuando su ejército vio que el Señor se lo empezaba a limpiar y a limpiar y a limpiar, ¿no? Entonces yo creo que algo, como dicen, algo hizo clic, ¿no? Dentro de Gedeón, y se dio cuenta que las cosas que él había vivido y las cosas que ahorita estaba escuchando eran una señal evidente de que él estaba siendo escogido por Dios para poder liberar a los judíos, ¿no? Y vemos que, bueno, primero dice que adoró y luego se regresó al campamento de Israel, y ya nos llegó así como diciendo, ay, pues a ver, no así como indeciso, como temoroso, ¿no? Sino que dice, levantaos, levántense, dice, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Luego sigue diciendo en el versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas, es decir, con antorchas, ardiendo dentro de los cántaros. La manera de pensar de Gedeón, dirían los gringos el mindset, como la mentalidad de Gedeón, ya había sido transformada por el Señor, ¿sí? Porque yo creo que, bueno, no hay que ser muy listo para pensarlo en términos humanos. ¿Cómo vas a pelear con 300 hombres, un ejército de más de 100,000 soldados, ¿no? de los madianitas? Y los cananeos eran característicos porque ellos tenían muy buena tecnología para la guerra. Habían dominado el manejo del acero, del hierro, ¿sí? Ahí dice que usaban muchos camellos, ¿no? Porque usaban también carros herrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto regresando a la figura de la película de 300, tuve los soldados de la película de estos griegos, y pues no iban ahí con cántaros y con trompetas, ¿verdad? Eran hombres muy fuertes, eran hombres muy valientes, ¿no? Y sus estrategias de guerra eran así milimétricas, ¿no? Pero Gedeón entendió cuál era la voluntad de Dios y permitió que Dios trabajara con la manera en la que él pensaba. Y ahora ya no empezó a pensar como humano, ya no empezó a pensar como Gedeón, sino que adoptó la naturaleza, el Espíritu de Dios cambió la forma en la que él pensaba, en la forma en la que él decidía, y ahora ya no decidía conforme a Gedeón decidía, ¿no? Sino que ya estaba viendo las cosas con la visión del Señor. Y en el versículo 17 dice, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. ¿Qué va a hacer? Dice en el versículo 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón, ¿sí? Hay dos cosas interesantes aquí, que nos hablan de que Gedeón ya no era el Gedeón miedoso que se encontraba ahí escondido limpiando el trigo, ¿no? Cuando el Señor lo llamó. Ahora era alguien que daba el ejemplo, alguien que decía, ustedes van a hacer lo que yo hago. Pero él no lo hacía porque decía, pues es que soy Gedeón. No, él lo sabía porque él ya había entendido la voluntad de Dios para Israel, ¿no? Y bueno, aquí también está el grito que decía, ¿no? Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y no es porque, te digo, no es porque Gedeón fuera, de repente ya era un hombre muy egocéntrico y muy seguro de sí mismo. Yo creo que esto era más bien una manera de utilizar los recursos que ellos tenían, ¿sí? En la interpretación del sueño, ellos decían, ¿no? Vamos a regresar al versículo de la interpretación del sueño. Dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Los madianitas seguramente ya habían escuchado
que Gedeón era una especie de elegido del Dios de Israel, ¿sí? Entonces Gedeón entiende que los madianitas ya tienen como miedo del nombre de Gedeón, ¿sí? Y entonces usa eso en ventaja de este plan de guerra, que es muy chistoso, ¿no? Entonces él les pide que van a hacer lo que Gedeón hace y van a gritar por Jehová y por Gedeón. Luego el versículo 19 dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, porque acuérdate que dice que los dividió en grupos de 100, ¿sí? Entonces uno de esos grupos iba con Gedeón, dice, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Es decir, ellos ya habían visto cómo estaba funcionando el campamento de los madianitas y se dieron cuenta en qué momentos eran los cambios de guardia, ¿sí? Entonces estaba abajo, dice que estaba abajo del valle el campamento de los madianitas y los rodearon, ¿sí? Pero de manera sigilosa. Entonces dice que los rodearon y esperaron a que fuera el momento del cambio de guardia. Dice, cuando acababan de renovar los centinelas, dice, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. El versículo 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. La estrategia que ellos tomaron creo que dio la impresión de que era un ejército mucho más numeroso de lo que en realidad eran, ¿sí? Pero todos los madianitas, dice, se echaron a correr, ¿no? y huyeron. Y luego dice en el versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Luego el versículo 24 dice, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, es decir, a 2 líderes, Oreb y Zeeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. ¿Sí? Entonces imagínate, estaban los madianitas, que eran un montón, ¿no? Dice que sus camellos eran imposibles de contar, ¿no? Y ya era de noche, y pues llegó el cambio de guardia, ¿no? De seguro los que ya estaban terminando su jornada de guardia, pues ya estaban cansados, ¿no? Ya tenían sueño, y llegaron los frescos, los que apenas iban a empezar, ¿no? Pero ¿qué crees? Cuando va empezando el cambio de guardia, se escucha un estruendo muy fuerte, ¿sí? Dice que todos los israelitas rompieron los jarros de barro que ellos tenían, tomaron las teas. Se entiende que las teas iban adentro del jarro, ¿no? O sea, porque pues, si sacaban las teas desde un inicio los iban a ver, ¿no? Entonces levantaron las teas y tocaron las trompetas que cada uno llevaba, ¿no? No sé cómo se habrá escuchado, pero seguramente se escuchó muy fuerte. Imagínate, 300 trompetas y 300 jarros rompiéndose al mismo tiempo. Y los madianitas se mataron entre ellos, ¿sí? El Señor lo permitió de esta manera, no sé, se confundieron, tuvieron miedo, no sé, ¿sí? Pero dice que cada uno mataba a su compañero, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estos 300 hombres no necesitaron ni lanza, no necesitaron espada, no necesitaron escudo, ¿no? No dice que llevaran alguna especie de escudo, ¿no? Pero lo que ellos hicieron fue seguir a
a un líder, ¿sí? Pero este líder no era un líder humano, o no era un líder que siguiera algún método así como, no se echó su libro ahí de liderazgo, ¿va? De los que encuentras ahí en el Sanborns o algo así, ¿va? Sino que era un líder que había sido escogido por Dios, pero este líder también había entendido cuál era la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, estos hombres no tomaron las herramientas o las armas que usualmente debieron haber escogido, sino que siguieron a un hombre que había entendido que la voluntad del Señor no se limita ni por armas, ni por decisiones, ni por nada, ¿no? Sino que es la voluntad de un Dios soberano y es una voluntad que no cambia, ¿sí? Y esto, cuando lo vemos ya en nuestras vidas y cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros como hijos de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay también necesidad de liderazgo, ¿sí? En la iglesia, a lo mejor aquí algunos trabajamos en la parte ahí de tomar decisiones y de ayudar, ¿no? Y como sea, pero el liderazgo cristiano no se encierra nada más a lo que pasa en la iglesia. Es importante y es bueno, sí, pero no es lo único, ¿sí? Cuando el Señor nos salva y el Señor que ha hecho tantas cosas para que nosotros podamos conocerle, qué triste es que seamos cristianos, pues ahora sí como dicen, de closet, ¿no? Que cuando alguien se da cuenta que eres cristiano, dices, sí, y le cambias el tema, ¿no? Porque no te gusta hablar de eso. O la gente ni siquiera sabe que vas a una iglesia, que crees en Jesús, ¿no? Y ahí estamos como Superman, ¿no? Escondiendo ahí el traje, ¿no? De cristiano, y nada más lo sacamos cuando nos conviene, ¿no? ¿Verdad? Qué triste que el Señor haya muerto y que nosotros no ejerzamos el liderazgo al cual nos ha llamado. Y si a lo mejor no, me refiero, a lo mejor no eres solamente, o no es que seas líder dentro de las decisiones o de las actividades que hay aquí en la iglesia, sino que el Señor, creo yo, que nos llama a ser líderes también en el lugar en donde Él nos ha puesto, ¿sí? En nuestra familia, con nuestros vecinos o amigos, ¿no? Que no conocen al Señor, en nuestro trabajo, ¿no? Y la verdad es que tú ves a los líderes a lo mejor de compañías o del gobierno o de donde sea, y qué triste es que no haya gente que lidera afuera y que es creyente, ¿no? La verdad es que no son muchos casos, pero creo que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para poder ser líderes. Y muchas veces somos como Gedeón, ¿no? Que nos escondemos y queremos 1000 señales para ver si el Señor es cierto que nos va a ayudar, ¿no? Y no, o sea, creo que no es lo que el Señor quiere para su iglesia. La verdad, yo creo que el Señor quiere que cada uno de los que estamos aquí podamos, en el lugar en donde el Señor nos ha puesto, ser verdaderamente líderes. Y no, te repito, no que nos echemos ahí los 10 libros de liderazgo que hay en Gandhi o en la sección de libros de Sanborns o algo así, sino que aprendamos los modelos de liderazgo que tenemos en la Biblia y los estudiemos, los adaptemos a las situaciones que nosotros vivimos y las pongamos en práctica, ¿sí? Porque, te lo repito, qué triste que el Señor haya venido, que haya dado su vida y que pues ahí nada más nos estamos escondiendo, ¿no? de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y ya para terminar, yo puse 3 puntos importantes acerca del liderazgo. Puse ahí de la iglesia, pero me refiero más bien a nosotros como creyentes, ¿sí? Primero es conocer y entender la voluntad de Dios. Eso lo vimos ahorita en Gedeón, ¿no? En los versículos del 9 al 15, ahí vemos varios momentos o puntos donde Gedeón empezó a entender, a escuchar la voz de Dios, a seguir su voluntad, ¿no? Pero también quiero que leamos Romanos 12:2. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente,
Ahí si traes tu Biblia lo puedes leer o seguir con la vista. Y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, el Señor, si queremos explotar el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, una de las cosas más importantes para poder hacerlo es conocer y entender cuál es su voluntad. El segundo punto puse recordar que el que hace la obra es el Señor y no nosotros, ¿sí? Es como lo del pan de cebada. Te digo, no era un pan de trigo, que era algo más aquí, más fresón, ¿no? Sino que era un simple pan de cebada, ¿no? Entonces, eso lo vemos en los versículos 13 al 14, perdón. Y también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, de los versículos 25 al 29, te lo voy a leer y dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que si te creías que eras bueno porque eres así, bien listo, o bien popular, o bien guapo, no sé, pues aquí el Señor te dice: no, no es eso, ¿sí? No es que tú seas bueno, ni listo, ni inteligente, ni poderoso, ¿no? Sino que las cosas que hemos logrado en nuestra vida es simplemente la manifestación de Dios, ¿no? ¿En qué? En algo que no es ni sabio, ni fuerte, ni valioso, ¿no? Que somos nosotros, sino que es el poder de Dios trabajando en nosotros. Y el tercer punto importante que podemos aprender del liderazgo de Gedeón es, yo lo puse el enfoque en la predicación del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que las herramientas que nosotros podemos utilizar como cristianos no son las mismas herramientas que el mundo cree que son valiosas o que son importantes en el desarrollo personal, ¿sí? Los del pueblo, los que iban con Gedeón, llevaban una tea, una antorcha, ¿sí? Y eso nos recuerda al Evangelio, ¿no? A la palabra de Dios. Y si nosotros como cristianos aprendemos a usar el Evangelio y aprendemos también que nuestra misión más importante aquí es predicar la palabra de Dios, pues nosotros también vamos a empezar a cumplir con lo que el Señor nos ha creado. Vamos a leer nada más rápido Romanos 1:16 y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Creo que Gedeón representa a veces de manera más fiel o más real los sentimientos o la percepción que nosotros tenemos de nosotros, ¿sí? Hablando de los temas del Evangelio. Creemos que no somos lo suficientemente preparados para trabajar en un ministerio, ¿no? Y decimos: es que ¿cómo voy a enseñarle a los niños? Y no. Muchos dicen: es que me falta paciencia. Pues la verdad es que para los que han trabajado con niños saben que ni siquiera necesitas tanta paciencia como muchos creen, ¿sí? O dices: es que ¿cómo le voy a hablar a otros? Porque ni siquiera sé bien qué es lo que debo de decir, ¿no? Y empezamos a poner muchos peros y no dejamos que el Señor nos muestre su poder a través de nuestra vida, ¿sí? Pero cuando dejamos que el Señor trabaje con lo poco o lo miserable que hay en nosotros
y vemos que de algo miserable como nosotros saca cosas buenas y bendice a más gente y expande su reino, su evangelio usándonos, pues es donde empezamos a ver que no somos nosotros los que lo hacemos, ¿no? Sino que es el Señor utilizando lo poco que hay en nosotros. Y bueno, Miguel me ganó un poco la exhortación, pero si queremos que el Señor use lo que hay en nosotros, creo que tenemos que empezar con las cosas más básicas, ¿sí? Y bueno, les decía, Miguel me ganó un poco la exhortación y creo que es algo que siento que el Señor quiere hablar hoy. Es que si ni siquiera somos capaces de llegar al servicio 10-15, pero queremos que el Señor use nuestra vida en las cosas difíciles que pasamos semanas con semana y día con día, pues no sé, la verdad, si estamos cumpliendo verdaderamente con lo que el Señor nos pide, ¿sí? Creo que es muy claro, el servicio empieza a 10:15 y hermanos, la verdad es que a veces demostramos más con lo que hacemos que con lo que decimos, ¿sí? Y digo, puede pasar que una vez al mes o algo sucedió, ¿no? Y llegamos un poco tarde, hermanos, al servicio, pero quiero animarles con amor a que empecemos a buscar más el rostro, la presencia del Señor, ¿sí? Y digo, no sé por qué, pero el Señor puso en mi corazón que lo mencionara. Y la verdad, hermanos, es que tú llegas 10:15 y ves que no está ni la mitad de los hermanos que estamos ahorita, y ya acaba la alabanza y el fin del servicio y ya está lleno, y la verdad no creo que sea algo que el Señor le agrade, ¿sí? Y ya lo dijo Miguel, no es ni por él ni por alguien que está acá, sino que es por el Señor, ¿sí? Así que si el servicio empieza a 10:15, creo que es bueno que al menos 10:15 pues ya estemos llegando, ¿no? Y no lo hagamos ni 10:30, ni 10:40, ni 11:15, ¿no? Entonces, no sé, es algo que el Señor también quiere trabajar con nosotros. Y también me ganó Miguel y dijo, es algo cultural, y es cierto, no tenemos mucho de esta cultura de ser puntuales, pero creo que si entendemos la importancia del Señor en nuestras vidas, o si verdaderamente el Señor es nuestro Señor, pues es una de las cosas con las que podemos empezar a trabajar, ¿sí? Y ya para terminar, Gedeón pasó de ser alguien que nadie conocía, ¿sí?, a ser uno de los libertadores del pueblo de Israel. Y no porque sea para exaltar a Gedeón o para decir que Gedeón fue una persona, un hombre muy importante o valiente o sabio o lo que sea, sino que es algo que podemos aprender para nuestra vida, en que el Señor puede usar incluso las cosas que creemos que son como defectos en nosotros, ¿no? Y decimos, ay, es que yo nací en una familia que no es cristiana. Pues eso no importa, el Señor también puede usarte, ¿no? O decimos, ay, es que fíjate que a veces batallo incluso para tener dinero, ¿no?, para comer, ¿no? Y creemos que esas cosas que pudieran parecer malas o que socialmente no están bien vistas, creemos que son obstáculos para nosotros, pero el Señor quiere que nosotros seamos líderes en donde nosotros estamos puestos, y las cosas que pudieran ser que obstaculicen la obra del Señor, la verdad es que para el Señor no son obstáculos, ¿sí? Así que, bueno, vamos a orar. Señor y bendito Padre, te agradecemos por esta mañana y por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas también a través de ejemplos como el de Gedeón, que a pesar de que no somos nada memorable ni nada importante, Señor, en este mundo ni en ningún lugar, Señor, tú usas lo que no es normalmente bueno o fuerte, Señor, para mostrar tu poder y para mostrar también, Señor, tu voluntad. Ayúdanos a ser líderes, Padre, no solamente aquí en la iglesia, sino también a ser líderes en donde tú nos has puesto, en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a quitarnos la pena, a quitarnos ese miedo, Señor, de decir que somos hijos tuyos.
Y danos valentía, Señor, y danos fuerza para poder ser diferentes, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, a corregir lo que está mal con nosotros. Ayúdanos tanto como congregación como de manera individual, Señor, cada uno de nosotros a ser cada día mejores, Señor. No para nuestro propio reconocimiento, Señor, sino para honrar tu nombre y tu palabra, Señor, con nuestra vida. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén.